Dicen que nadie puede escapar de su destino, pero él lo intentó. El barón Augusto Montenegro volvió a la finca donde había perdido todo, su familia, su alegría y a sí mismo. Regresó para morir en silencio, lejos del mundo que lo convirtió en piedra. Pero lo que Augusto no sabía es que una simple empleada, una mujer que jamás imaginó cruzarse en su camino, estaba a punto de desafiar la muerte, el pasado, y reescribir el último capítulo de su vida. A veces Dios esconde los milagros en las manos menos esperadas. Y esta historia es la prueba. El auto negro avanzaba lentamente por el camino de tierra que Augusto Montenegro no había recorrido en 15 años. Cada curva, cada árbol, cada piedra del camino le traía recuerdos que había intentado enterrar junto con su pasado. Ahora, a sus 65 años, enfermo y cansado del mundo, regresaba a la finca que una vez fue su reino. No venía a vivir, venía a morir. Los médicos le habían dado 6 meses, quizás menos. El cáncer había avanzado demasiado y él había rechazado los tratamientos agresivos. ¿Para qué prolongar lo inevitable?, había dicho. Su hija Janaína, ahora una mujer de 40 años con su propia familia, había llorado al escuchar su decisión. Pero él fue firme. Quería pasar sus últimos días en la finca donde había nacido, donde había sido feliz antes de que la ambición lo llevara a la ciudad y lo transformara en el empresario despiadado que todos conocían. El portón de hierro forjado apareció ante él, oxidado pero aún imponente. La finca había estado cerrada todos estos años, cuidada por un administrador. Cuando el auto se detuvo frente a la casa principal, Augusto sintió un nudo en la garganta. La construcción colonial de 2 pisos parecía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura descascarada y las enredaderas trepando por los muros, pero aún conservaba esa dignidad melancólica de las cosas que han visto mejores días. El chofer abrió su puerta y él descendió lentamente, apoyándose en su bastón. Sus piernas ya no respondían como antes. ¿Quiere que lo ayude, señor Montenegro? No, aún puedo caminar solo. Era mentira. Cada paso le dolía, pero el orgullo es lo último que muere. La puerta principal se abrió y apareció una mujer de unos 40 años, de rostro sereno y ojos cálidos. Llevaba el cabello recogido en una trenza y un delantal sobre un vestido sencillo. Bienvenido a casa, señor Montenegro. Soy Elena. El administrador me contrató para cuidar de la casa y de usted durante su estancia. Augusto la miró brevemente y asintió. No necesito niñera, solo alguien que mantenga la casa en orden. Elena sonrió con paciencia, como quien ha lidiado con personas difíciles toda su vida. Por supuesto, señor. Su habitación está lista. ¿Quiere que le sirva algo de comer? No tengo hambre. Entró cojeando, observando el interior. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas del pasado. El olor a humedad y tiempo cerrado llenaba el aire. Elena lo siguió discretamente, manteniendo distancia, pero atenta a cualquier signo de que pudiera necesitar ayuda. He preparado la habitación principal, dijo. Tiene la mejor vista al jardín. No, la habitación de la esquina, la pequeña. Esa era mi habitación cuando era niño. Elena pareció sorprendida, pero no discutió. Como desee, la prepararé de inmediato. Mientras ella subía las escaleras, Augusto se quedó en el vestíbulo apoyado en su bastón, mirando el retrato de sus padres que aún colgaba en la pared. Habían muerto hace décadas, pero sus ojos severos parecían juzgarlo incluso ahora. «Regresé», murmuró. «Vine a morir en casa, como ustedes». Los primeros días fueron un infierno de soledad y dolor. Augusto pasaba las horas en su habitación, rechazando la comida que Elena le llevaba, apenas tolerando su presencia cuando ella entraba a limpiar o a dejar medicinas. «No las necesito», decía empujando las pastillas. «Déjame en paz». Pero Elena no se intimidaba. Con una firmeza amable que él no podía comprender, ella dejaba la comida, organizaba las medicinas, abría las cortinas para que entrara el sol. «El señor puede elegir no comer, pero yo seguiré trayendo la comida», decía simplemente. «Puede elegir no tomar las medicinas, pero yo seguiré dejándolas aquí. Puede elegir quedarse en la oscuridad, pero yo seguiré abriendo las ventanas». Había algo en su persistencia tranquila
que irritaba profundamente a Augusto. Estaba acostumbrado a que la gente le obedeciera sin cuestionar. Pero Elena no discutía, no se ofendía, simplemente continuaba. Una mañana, debilitado por días sin comer casi nada, él finalmente probó el caldo que ella había dejado. Estaba delicioso, sazonado perfectamente, reconfortante. Odiaba admitirlo, pero tenía sabor a hogar. Una tarde, mientras Augusto miraba por la ventana, vio a Elena en el jardín. Estaba podando los rosales silvestres que habían crecido sin control durante años. Se movía con cuidado, hablándoles a las plantas como si pudieran escucharla. A pesar de sí mismo, Augusto se encontró observándola con curiosidad. Había algo en la forma en que trabajaba, con dedicación pero sin prisa, con cuidado pero sin miedo, que le resultaba familiar y al mismo tiempo completamente ajeno. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para más historias que restauran la fe en el amor y la redención. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjanos un comentario con tu ciudad. Esa noche, por primera vez, Augusto bajó las escaleras para cenar. Elena había puesto la mesa con sencillez pero cuidado. Un mantel limpio, una vela encendida, flores frescas del jardín. Ella apareció de la cocina con una bandeja y se sorprendió al verlo allí. «Señor Montenegro, qué gusto. Por favor, siéntese». Cenaron en silencio durante varios minutos. Augusto comía lentamente, más por debilidad que por modales. Finalmente, sin levantar la vista del plato, preguntó: «¿Por qué aceptaste este trabajo? El administrador debió decirte que venía aquí a morir». Elena dejó su tenedor con cuidado. «Lo hizo, y por eso mismo acepté». Él levantó la mirada sorprendido. «¿Por qué?» «Porque nadie debería morir solo, y porque todos merecen dignidad en sus últimos días, sin importar quiénes hayan sido». La respuesta lo dejó sin palabras. Había esperado lástima, o tal vez codicia, pensando en una herencia. Pero en los ojos de Elena no había nada de eso, solo una honestidad tranquila. «¿Y qué sabes tú de la muerte?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Elena sonrió tristemente. «Más de lo que me gustaría. Perdí a mi esposo hace 5 años. Cáncer también. Lo cuidé hasta el final». Algo se ablandó en el pecho de Augusto. «Lo siento. Yo no. Fueron los mejores meses de nuestro matrimonio, extrañamente». Esa conversación abrió una grieta en el muro que Augusto había construido alrededor de sí mismo. Los días siguientes comenzó a bajar más seguido, a comer en la mesa, a hacer pequeñas preguntas. «¿Cómo murió tu esposo? ¿Tenían hijos? ¿Por qué dices que fueron los mejores meses?». Elena respondía con paciencia, compartiendo su historia sin dramatismo. Habían sido felices, ella y Roberto, un matrimonio simple pero lleno de amor. Cuando llegó la enfermedad, en lugar de amargarse, decidieron vivir cada día como si fuera un regalo. «Hicimos una lista», contó Elena una tarde mientras preparaba té, «de todas las cosas que queríamos decirle al otro antes del final. Tomó 3 meses morir y cada día tachábamos algo de la lista. Perdones que dar, recuerdos que compartir, agradecimientos que expresar, sueños que confesar». Augusto escuchaba fascinado. «¿Y la completaron?». «Sí». El último día, cuando ya casi no podía hablar, él me tomó la mano y sonrió. Ambos sabíamos que no quedaba nada sin decir. Augusto pensó en su propia vida, en las palabras nunca dichas, en los puentes quemados, en las relaciones destruidas por su ambición. «Yo no tengo una lista así», admitió una noche. «Es muy larga para el tiempo que me queda». «Nunca es tarde para empezar», respondió Elena simplemente. Algo cambió en Augusto esa noche. Al día siguiente, pidió papel y pluma. Con manos temblorosas comenzó a escribir nombres. Su hija Janaína encabezaba la lista, seguida de viejos socios a quienes había traicionado, empleados que había despedido injustamente, amigos que había abandonado en su ascenso al poder. Elena lo encontró horas después, dormido sobre el escritorio, rodeado de papeles llenos de su letra irregular. Lo despertó con cuidado. «Venga, señor Montenegro,
Debe descansar en su cama. Por primera vez, él no protestó cuando ella lo ayudó a levantarse y lo guió escaleras arriba. «Elena», dijo cuando ella estaba por retirarse. «Gracias». Fue la primera vez que le daba las gracias por algo. Ella sonrió. «Descanse bien». Las semanas pasaron y la relación entre ellos se transformó. Ya no era solo empleada y patrón, sino algo más profundo. Elena le leía por las tardes, especialmente poesía. A Augusto le sorprendía descubrir que le gustaba la poesía. Nunca se había dado tiempo de apreciarla antes. Jugaban ajedrez en el porche, largas partidas donde a veces hablaban más que jugaban. «¿Qué harías diferente si pudieras volver atrás?», preguntó Elena una tarde. Augusto contempló el tablero largo rato antes de responder. «Todo, lo haría todo diferente. Elegiría a las personas sobre el poder, el amor sobre el éxito, la presencia sobre el prestigio». Movió su alfil. «Pero no se puede volver atrás». «No», concordó Elena moviendo su torre, «pero se puede cambiar el final de la historia». Augusto la miró interrogante. «Todavía tienes tiempo», continuó ella, «no para reescribir el pasado, pero sí para escribir un final diferente, para hacer las paces que puedas hacer, para decir las palabras que necesitas decir». Augusto asintió lentamente. «Jaque mate», dijo Elena con una sonrisa suave. Esa noche, Augusto llamó a su hija. Janaína contestó al tercer timbre, su voz cargada de preocupación. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy mejor de lo que esperaba», respondió él, sorprendido de que fuera verdad. «Necesito que vengas a visitarme. Hay cosas que quiero decirte». Janaína llegó 2 días después con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Cuando vio a su padre, las lágrimas brotaron de sus ojos. Él se veía frágil, mucho más delgado, pero había algo diferente en sus ojos, una suavidad que nunca había estado allí. «Papá». Augusto abrió los brazos y ella corrió hacia él, abrazándolo como no lo hacía desde que era niña. «Mi niña, perdóname». Y allí, en el porche de la vieja finca, con Elena observando discretamente desde la cocina, padre e hija finalmente tuvieron la conversación que habían necesitado durante décadas. Augusto pidió perdón por haber sido distante, por haber priorizado su carrera sobre ella, por todos los momentos perdidos. Janaína lloró y también pidió perdón por haberse alejado, por no haber intentado más. Durante los días que Janaína permaneció en la finca, ella observó la transformación de su padre y notó el rol central que Elena jugaba en ese cambio. «Ella lo ha salvado», le dijo Janaína a Elena una tarde mientras preparaban juntas el almuerzo. «Cuando decidió venir aquí, pensé que lo perdería en semanas, pero mírenlo ahora, jugando con mis hijos en el jardín». Elena miró por la ventana donde Augusto intentaba enseñarle ajedrez a su nieto menor, ambos riendo cuando el niño hacía una jugada completamente ilegal. «Su padre es más fuerte de lo que cree», respondió Elena. «Solo necesitaba una razón para luchar». «Esa razón eres tú», dijo Janaína suavemente. Elena negó con la cabeza, pero sintió calor en las mejillas. «Solo hago mi trabajo». «No, esto va más allá del trabajo. Lo veo en la forma en que lo miras, y lo veo en la forma en que él te mira. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, déjanos un like y compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Suscríbete para más historias así». Esa noche, después de que Janaína y su familia se retiraran, Augusto se quedó en el porche mirando las estrellas. Elena salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «Tu hija tiene una familia hermosa», comentó. «Sí, a pesar de mi mal ejemplo, ella construyó algo bueno». Bebieron en silencio por un momento. «Elena», dijo Augusto finalmente, «¿qué pasa si no quiero morir?» Ella lo miró sorprendida. «Los médicos dijeron 6 meses. Ya pasaron 2, pero me siento, no sé, más vivo ahora que en años». Elena tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Entonces lucha. Los médicos no son dioses. A veces la voluntad de vivir puede cambiar las cosas». «¿Por qué querría vivir?», preguntó él, mirándola directamente. «Dame una razón». Elena sostuvo su mirada.
porque tu historia no ha terminado, porque tu nieto necesita aprender ajedrez, porque... Se detuvo, sintiendo que las palabras eran demasiado. ¿Porque qué? Presionó Augusto suavemente. Porque yo quiero que te quedes, susurró ella. El tiempo pareció detenerse. Augusto apretó su mano. Elena, soy un hombre viejo y enfermo. No tengo nada que ofrecerte excepto... ¿Excepto qué? Excepto lo que queda de mí, lo que sea que pueda llegar a ser con el tiempo que me quede. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda una vida. Se besaron bajo las estrellas, un beso suave y lleno de promesa. No era el beso apasionado de la juventud, sino algo más profundo, el beso de dos almas que se reconocen, que se han encontrado en el momento exacto en que ambas lo necesitaban. A la mañana siguiente, Augusto decidió llamar a su médico. «Quiero retomar los tratamientos», dijo con voz firme. «Todos los que recomiende. Voy a luchar». El médico, sorprendido por el cambio en su paciente, aceptó hacer los arreglos. Los siguientes meses fueron difíciles: quimioterapia, radiación, procedimientos dolorosos. Hubo días en que Augusto vomitaba todo lo que comía, días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero Elena estaba allí en cada momento. Le sostenía el cabello cuando vomitaba, le leía cuando el dolor era muy intenso para dormir, lo animaba cuando él quería rendirse. «No puedo más», gemía Augusto después de una sesión particularmente brutal. «Sí puedes», respondía Elena firmemente. «Lo sé porque te he visto hacer cosas imposibles. Te he visto pedir perdón cuando creías que era demasiado tarde. Te he visto abrazar a tu hija después de años de distancia. Te he visto jugar con tus nietos cuando pensabas que morirías antes de conocerlos bien. Puedes soportar un día más». Y él lo hacía. Por ella, por Janaína, por sus nietos, por todas las cosas que aún quería hacer, por todas las palabras que aún quería decir. Durante este tiempo, la lista de Augusto creció. Escribía cartas, hacía llamadas, buscaba a personas de su pasado para hacer las paces. No todos aceptaban sus disculpas, y eso también estaba bien. «No se trata de que te perdonen», le explicaba Elena. «Se trata de que tú hagas lo correcto, independientemente de su respuesta». Una tarde, 6 meses después de comenzar los tratamientos, el médico llamó con los resultados de los últimos análisis. Augusto tomó la llamada con manos temblorosas, Elena a su lado. Escuchó en silencio, su expresión imposible de leer. Cuando colgó, se quedó inmóvil por un momento. «¿Qué dijo?», preguntó Elena, casi sin atreverse a respirar. Augusto se volvió hacia ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. «El tumor se redujo, significativamente. Dice que es casi un milagro. Que si continúa así, podría entrar en remisión». Elena gritó de alegría y lo abrazó, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Los perros de la finca, Augusto había adoptado 2 durante su recuperación, ladraban confundidos pero contentos por la energía positiva. «Te lo dije», susurró Elena contra su pecho. «Te dije que tu historia no había terminado». «Tenías razón», respondió él, besándole la frente. «Sobre todo, sobre absolutamente todo». Esa noche celebraron con una cena simple, pero perfecta en el jardín, bajo las estrellas que habían sido testigos de su primer beso. Los meses siguientes trajeron más buenas noticias. El tumor continuó reduciéndose hasta que finalmente el médico pronunció las palabras que Augusto nunca creyó escuchar: remisión completa. La recuperación fue lenta pero constante. Augusto ganó peso, recuperó fuerzas, volvió a caminar sin bastón. Pero lo más importante, recuperó la voluntad de vivir plenamente. Con Elena a su lado, transformó completamente la finca. Los jardines que ella había comenzado a restaurar florecieron bajo su cuidado conjunto. Repararon la casa, pintaron las paredes, llenaron las habitaciones vacías de vida y risas. Janaína visitaba regularmente con su familia, y la finca se convirtió en el hogar lleno de amor que nunca había sido cuando Augusto era joven. Una tarde de primavera, un año después de su diagnóstico de remisión, Augusto,
encontró a Elena en el jardín. Ella estaba plantando rosas nuevas, sus manos en la tierra, el sol iluminando su cabello. Él se arrodilló a su lado, algo que no habría podido hacer meses atrás, y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Elena», dijo, su voz temblando ligeramente. Ella se volvió sorprendida por su tono. «¿Qué pasa? Vine a esta finca a morir. Estaba listo para rendirme, para dejar que la oscuridad me consumiera. Pero tú me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para amar, para vivir de verdad». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso. «No soy el hombre que fui, pero tampoco soy el hombre que era cuando llegué aquí. Soy alguien nuevo, alguien que tú ayudaste a nacer. ¿Me harías el honor de construir el resto de esta nueva vida juntos?» Elena tenía lágrimas en los ojos. «Augusto, sé que puede parecer apresurado, pero cuando has estado tan cerca de la muerte como yo, aprendes que cada día cuenta. No quiero desperdiciar ni uno más sin que seas completamente mía y yo completamente tuyo». «Sí», susurró Elena. «Sí, sí, 1000 veces, sí». Él deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas y se besaron entre las rosas, entre la tierra y el sol, entre la muerte que había sido vencida y la vida que se extendía ante ellos. La boda fue pequeña pero perfecta. Se casaron en el jardín de la finca, bajo un arco de rosas que ellos mismos habían cultivado. Janaína fue la madrina, llorando de felicidad al ver a su padre tan radiante. Los nietos sirvieron como pajes, tropezando adorablemente mientras llevaban los anillos. El sacerdote local, que había conocido a Augusto en su juventud, no podía creer la transformación. «Augusto Montenegro», dijo durante la ceremonia, «conocí al muchacho que eras, y conocí al hombre duro en que te convertiste. Pero hoy conozco al hombre que finalmente has elegido ser. Y ese hombre es digno de esta mujer extraordinaria. ¿Estás llorando también? Nosotros sí. Dale like si crees en las segundas oportunidades y suscríbete para más historias que restauran el alma. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás acompañando en esta historia de amor?». Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Augusto llevó a Elena a un lugar especial del jardín. «Ven, quiero mostrarte algo». Era un banco nuevo de madera tallada, colocado bajo el jacarandá más antiguo de la finca. En el respaldo había una placa con una inscripción. «Aquí comenzó una nueva vida, para Elena, que me enseñó que nunca es tarde para renacer». Elena lloró al leerlo y se sentaron juntos en ese banco, observando a los invitados bailar y reír en la distancia. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Augusto. «¿Qué?». «Que tuve que venir aquí a morir para finalmente aprender a vivir». Elena apoyó su cabeza en su hombro. «No es extraño, es perfecto. A veces tenemos que tocar fondo para encontrar la fuerza para subir». Los años siguientes fueron los más felices que Augusto había conocido. Él y Elena se complementaban perfectamente. Donde él era impetuoso, ella era serena. Donde él tendía a la dureza, ella aportaba suavidad. Donde él había olvidado cómo amar, ella le recordaba con cada gesto, cada palabra, cada mirada. Restauraron completamente la finca y la convirtieron en un refugio no solo para ellos, sino para otros. Elena tuvo la idea de abrir parte de la propiedad como un centro de retiro para personas en recuperación de enfermedades graves. «Todos merecen un lugar hermoso donde sanar», dijo, «como tú tuviste». A Augusto le encantó la idea, y juntos trabajaron para crear algo único, un espacio donde personas enfrentando desafíos de salud pudieran venir a descansar, a sanar, a encontrar paz. Contrataron personal médico, terapeutas, nutricionistas. Pero el verdadero corazón del centro eran Augusto y Elena mismos, que compartían su historia con cada huésped que llegaba. «Yo vine aquí convencido de que mi vida había terminado», contaba Augusto en las charlas vespertinas con los huéspedes, «pero alguien muy especial me mostró que mientras respiramos, hay esperanza. Mientras hay un día más, hay posibilidad de cambio, de amor, de redención». Ver el impacto en las vidas de otros dio a Augusto un propósito que nunca había experimentado en sus años de empresario exitoso. «Gané millones en mi vida anterior,
le dijo a Janaína durante una de sus visitas, pero nunca fui rico hasta ahora. La relación de Augusto con su hija también floreció de maneras que ninguno de los dos había imaginado. Janaína comenzó a visitarlos cada mes, a veces trayendo a toda la familia, a veces viniendo sola para tener conversaciones profundas con su padre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Janaína una tarde mientras paseaban por el jardín. Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De todo el tiempo que perdimos cuando yo era joven, de todas las veces que elegiste el trabajo sobre mí? Augusto consideró la pregunta cuidadosamente. Todos los días me duele pensar en ese tiempo perdido, pero el arrepentimiento puro, el tipo que te paraliza, no, porque ese dolor me enseñó a valorar cada momento que tengo ahora contigo. Me enseñó a no repetir los mismos errores. Janaína asintió tomando su brazo. Sabes, antes te tenía miedo, ahora solo te amo. Yo también te amo, hija, y lo digo todos los días porque aprendí que las palabras importan, que decir te amo no te hace débil, te hace humano. Se detuvieron junto a un rosal particularmente hermoso. Tu madre habría amado ver esto, dijo Augusto suavemente, refiriéndose a la esposa que había perdido décadas atrás. Creo que ella lo ve, respondió Janaína, y creo que está feliz de que finalmente encontraste paz. Los nietos de Augusto también desarrollaron una relación especial con él. Los veranos venían a quedarse semanas en la finca, ayudando en el jardín, aprendiendo a cocinar con Elena, escuchando las historias de su abuelo sobre segundas oportunidades. El mayor, Tomás, ahora de 16 años, le preguntó una vez, «Abuelo, ¿cómo supiste que la abuela Elena era la indicada?» Augusto sonrió. No lo supe inmediatamente. Al principio, solo sabía que me hacía querer ser mejor, que su presencia me hacía sentir paz en lugar de inquietud. Pero el momento en que realmente lo supe fue cuando me di cuenta de que prefería un día difícil con ella a 100 días fáciles sin ella. Tomás procesó esto. ¿Así es como debería sentir el amor? Así es como yo lo siento. Cada persona es diferente, pero busca a alguien que te haga querer ser mejor, que te vea realmente y aún así elija quedarse. Eso es amor verdadero. Los años pasaron, suaves y dulces. El 5º aniversario de su boda llegó, luego el 10º. Augusto superó largamente el pronóstico de 6 meses que los médicos le habían dado. «Eres un fenómeno médico», decía su oncólogo en cada chequeo. «Tus análisis son perfectos». «Tengo razones para vivir», respondía Augusto simplemente, mirando a Elena. Pero sabía que el tiempo es el único lujo que nadie puede comprar. Una tarde de otoño, mientras trabajaban juntos en el jardín, Augusto sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó ocultarlo, pero Elena lo conocía demasiado bien. «¿Qué pasa?» «Nada, solo...» Cayó de rodillas. Elena gritó pidiendo ayuda mientras lo sostenía. «Augusto, mírame, quédate conmigo». «No me voy», jadeó él. «Te lo prometo. No me voy sin luchar». La ambulancia llegó en minutos. Fue su corazón, no el cáncer. Un infarto que requirió cirugía de emergencia. Las horas en la sala de espera fueron las más largas de la vida de Elena. Janaína llegó y se sentó con ella, ambas aferradas la una a la otra. «No puede irse ahora», susurraba Elena. «No cuando finalmente somos tan felices». «Es fuerte», aseguraba Janaína, «y tiene demasiadas razones para quedarse». Finalmente el cirujano salió. La cirugía fue exitosa. Es un hombre muy afortunado y muy terco, agregó con una pequeña sonrisa. Cuando estaba entrando a anestesia, lo último que dijo fue, «Dígale a Elena que volveré a casa. Se lo prometí». Elena rió y lloró al mismo tiempo. Cuando finalmente pudo verlo, horas después, él estaba pálido pero consciente. «Rompiste tu promesa», lo regañó suavemente tomando su mano. «Dijiste que no te irías sin luchar». «Y no me fui», respondió él con voz débil. «Todavía estoy aquí». La recuperación fue lenta pero constante. Augusto tuvo que reducir su actividad física, pero su espíritu permanecía fuerte. «El cuerpo se desgasta»,
le dijo a Elena una noche. Pero el alma que tú ayudaste a renacer, sigue siendo joven. Durante su recuperación, recibieron una visita inesperada. Daniel, un antiguo socio de negocios a quien Augusto había traicionado décadas atrás. Augusto había intentado contactarlo años antes para disculparse, pero Daniel nunca respondió. Ahora estaba allí, en el porche de la finca, viejo y encorvado. «Escuché que estuviste enfermo», dijo Daniel sin rodeos. «Vine porque recibí tu carta. Todas tus cartas, en realidad. Las leí todas». Augusto, aún débil de la cirugía, se incorporó en su silla. «Daniel, Déjame terminar», lo interrumpió Daniel. «No las respondí porque estaba enojado, porque el perdón no vino fácilmente. Pero cuando escuché que casi mueres, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para cargar con rencores». Extendió su mano. «Acepto tu disculpa y ofrezco la mía por haber sido tan obstinado». Los dos viejos amigos se abrazaron, ambos llorando. Elena observaba desde la ventana, su corazón lleno. Esa noche, Augusto le dijo: «Cada día contigo me trae algún tipo de milagro». «No son milagros», respondió ella. «Es simplemente lo que sucede cuando eliges vivir con amor en lugar de miedo». Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite creer que siempre hay tiempo para cambiar. Dale like y suscríbete. Los años siguieron su curso. Augusto nunca volvió a ser completamente el mismo después del infarto, pero tampoco quería serlo. «Cada cicatriz, cada debilidad es un recordatorio», decía, «de que estoy vivo, de que tengo otra oportunidad». En su 15º aniversario de bodas, la familia entera se reunió en la finca. Janaína con su esposo y sus hijos, ya adultos jóvenes. Tomás había traído a su novia. La casa resonaba con risas y amor. Durante la cena, Janaína se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero agradecer a mi padre, no solo por ser mi padre, sino por tener el valor de cambiar, por mostrarme que nunca es tarde para elegir el amor. Y quiero agradecer a Elena por salvar a mi padre y por devolverme a mi padre». Todos alzaron sus copas con lágrimas en los ojos. Augusto se puso de pie con dificultad, apoyándose en Elena. «Yo quiero agradecer a esta mujer extraordinaria», dijo, su voz quebrada por la emoción, «que vio algo en un viejo amargado que venía a morir y decidió que valía la pena salvar. Vine a esta finca esperando el final, pero encontré un nuevo comienzo. Vine solo, pero encontré una familia. Vine a morir, pero aprendí a vivir». Se volvió hacia Elena. «Cada día contigo es un regalo que nunca merecí, pero que agradezco con cada respiración». No había un ojo seco en la habitación. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, llena de música, baile y el tipo de alegría que solo viene de conexiones genuinas. Cuando todos finalmente se fueron a dormir, Augusto y Elena se quedaron en el porche como tantas noches antes. «¿Tienes miedo?», preguntó Elena suavemente. Sabía que él pensaba en la mortalidad, más ahora que su cuerpo mostraba más señales de desgaste. «A veces», admitió él, «pero ya no le temo a la muerte como antes, porque si la muerte me viene ahora, me encuentra habiendo vivido, habiendo amado, habiendo sido amado. ¿Qué más puede pedir un hombre?». Elena apoyó su cabeza en su hombro. «Más tiempo. Siempre querré más tiempo contigo». «Y lo tendremos», prometió él. «Todo el tiempo que podamos robar del universo. Pero cuando llegue ese día final, no quiero que llores demasiado». «Lloraré todo lo que quiera», replicó ella con un toque de humor. «Bien», rió él, «pero después quiero que recuerdes que me diste los mejores años de mi vida, que me enseñaste lo que significa realmente vivir». «Solo te recordé lo que ya estaba dentro de ti», corrigió Elena. «Solo necesitabas permiso para ser vulnerable, para ser humano». Los últimos años fueron serenos. El centro de retiro que habían creado prosperó, ayudando a cientos de personas a encontrar esperanza en medio de sus batallas. Augusto y Elena se convirtieron en figuras queridas en la comunidad, conocidos por su generosidad y su historia de redención. Una mañana de primavera, 20 años después de que Augusto llegara a la finca para morir,
Él despertó sintiéndose extrañamente en paz. Era uno de esos días perfectos. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el aroma de las rosas entraba por la ventana. Elena preparó el desayuno y comieron juntos en el jardín, como era su costumbre. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Augusto. ¿Nuestro aniversario? No, ese es el mes que viene. Es el 20º aniversario del día que llegué a esta finca, el día que vine a morir. Elena tomó su mano. Y mira todo lo que has vivido desde entonces. Gracias a ti. Gracias a nosotros, corrigió ella. Pasaron el día tranquilamente, paseando por los jardines, visitando a los huéspedes del centro, compartiendo comidas con la familia que llegó para la ocasión. Esa noche, acostados en la cama, Augusto abrazó a Elena. «Ha sido una vida buena», susurró, «la mejor vida». «Lo ha sido», concordó ella, sintiendo un escalofrío de premonición pero rechazándolo. «Y lo seguirá siendo». Pero a la mañana siguiente, Augusto no despertó. Se fue pacíficamente durante el sueño, con una pequeña sonrisa en los labios, sosteniendo la mano de Elena. El médico dijo que su corazón simplemente se había detenido, cansado después de tantos años de luchar. El funeral fue hermoso, lleno de flores del jardín que él había ayudado a crear. Janaína habló de la transformación de su padre, de cómo un hombre que había venido a morir había terminado enseñando a todos a vivir. Los huéspedes del centro compartieron historias de cómo Augusto y Elena les habían dado esperanza cuando más la necesitaban. Elena habló al final, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Mi esposo vino a esta finca hace 20 años creyendo que su historia había terminado, pero descubrió que estaba apenas comenzando. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para amar, para elegir la luz sobre la oscuridad». Miró el ataúd rodeado de rosas. Y aunque su cuerpo descansa ahora, su historia continúa en cada vida que tocó, en cada corazón que transformó, en cada persona que encuentra esperanza en su ejemplo. Elena continuó viviendo en la finca, manteniendo el centro de retiro, compartiendo la historia de amor y redención que había vivido. Y cada atardecer se sentaba en el banco bajo el jacarandá, mirando el jardín, sintiendo la presencia de Augusto en cada rosa, en cada brisa, en cada momento de belleza. Porque esa es la verdad sobre el amor verdadero. Nunca realmente muere. Vive en los recuerdos, en las lecciones aprendidas, en las vidas cambiadas. El varón había regresado a su finca para morir, pero una empleada le devolvió la vida, y en el proceso, ambos descubrieron que el amor más profundo a veces llega cuando menos lo esperamos, cuando estamos más rotos, cuando finalmente nos atrevemos a ser completamente humanos. Dicen que algunas verdades llegan como una herida y otras como una salvación. El varón Augusto Montenegro jamás imaginó que en el ocaso de su vida sería un simple jardinero quien sostendría su alma, ni que el llanto escondido de su hija revelaría una cadena de secretos capaz de unir destinos que parecían imposibles. Pero ahora, mientras la noche cae sobre la antigua finca y el silencio pesa más que la enfermedad, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué elegirá el varón cuando descubra lo que realmente atormenta a Janaína? ¿La furia que siempre lo gobernó? ¿O el amor que nunca supo expresar? Lo que viene a continuación no será fácil, ni para él, ni para su hija, ni para el jardinero que ya no puede seguir callando, porque cuando la verdad salga a la luz, ninguno de ellos volverá a ser el mismo.